sabemos si nosotros valoramos la habilidad del estudiante o valoramos la capacidad del estudiante o valoramos su facultad. O sea que valoramos las tres o cada una de estas son actividades distintas que realiza el estudiante. También tenemos que, a veces decimos que el estudiante tiene un buen desempeño o unos buenos conocimientos, pero desempeños con respecto a esa habilidad que está desarrollando o con respecto a esas capacidades que tiene o con respecto a las facultades con que él nace o simplemente valoramos los conocimientos indistinto que el estudiante sea hábil o sea capaz o no. ¿O realmente será que es que la actitud, cierto, es lo mismo que su aptitud o el talento que tiene en relación a estos términos que estamos mencionando? O la transferencia, hablamos que ser competente es transferir, pero ¿qué es lo que transferimos? Transferimos tareas, transferimos habilidades, capacidades o los desempeños son los que se transfieren o son las actitudes las que se van transfiriendo. Son distintas nociones que realmente tenemos que tener muy claras para saber qué es lo que valoramos nosotros de la competencia. Y claro está, las tareas cumplen un papel fundamental en la construcción de las competencias, porque nosotros somos competentes a partir de unas tareas que nos coloca. El sistema educativo es muy experto diseñando tareas, pero no son cualquier tarea nos va a llevar a que nuestros estudiantes sean competentes. Entonces, esto nos lleva a reflexionar cuáles son las tareas que realmente permiten que un estudiante desarrolle sus competencias y para ir un poco más allá, es cuáles son esas evidencias con las cuales un maestro puede decir un estudiante está logrando desarrollar unas competencias que se ha planteado desde su currículo en el PEI. Todas estas nociones de habilidad, capacidad, facultad, desempeño, conocimientos, actitud, talentos, transferencia, tarea o evidencias, efectivamente tienen una relación muy intrínseca con la competencia. Lo que tenemos que hacer ahora en adelante es establecer si todos esos conceptos que hemos mencionado, ¿cierto?, son predecesores a la competencia, son sucesores a la competencia o son factores asociados que implican que un estudiante pueda o no desarrollar esa competencia. Para poder aclarar el concepto de competencia hay que tener claridad respecto a cómo las competencias se relacionan con las habilidades, las capacidades, las facultades, las aptitudes, los desempeños, la transferencia y demás términos que usamos como sinónimos intercambiables. Empecemos por aclarar que todos los humanos nacemos con una configuración específica de facultades, es decir, nuestra base biológica. Hablamos de aptitudes para referirnos a facultades biológicamente potenciadas o discapacidades para aquellas facultades con desventajas fisiológicas sin querer connotar anormalidad o deficiencia. Estos tres primeros estadios de la competencia son preexistentes a cada persona desde su nacimiento. Por tanto, son la base del proceso de desarrollo. De ahí que por factores externos como sociales, económicos, culturales, circunstanciales, esas facultades pueden o no convertirse en capacidades, puesto que las facultades son meras potencialidades y las capacidades son las puestas en acción de esas facultades al punto de lograr completar la tarea. Ahora bien, solo somos hábiles si la naturaleza misma de la tarea permite diferenciar grados de desempeño, de manera que se puede mostrar destreza en la ejecución de la tarea. Es decir, que cuando un estudiante consigue no únicamente completar la tarea, sino realizarla con desempeños diestros, se puede afirmar que sus capacidades han logrado llegar a establecerse como habilidades. Por tanto, el desarrollo de una habilidad implica tener desempeños diestros, los cuales contienen unos conocimientos que se construyen, las capacidades que utilizamos y perfeccionamos y claro está, unas aptitudes como ese elemento emocional o motivacional. Los docentes no observamos las habilidades y tampoco las capacidades, sino los desempeños de nuestros estudiantes, dado que los desempeños son las señales o pistas que ayudan al docente a valorar el desarrollo y las habilidades de los estudiantes. Es decir, que los desempeños son la fuente de información con que cuenta un maestro para inferir los aprendizajes de sus estudiantes. En conclusión, hablar del desarrollo de habilidades de un estudiante implica, primero, que para completar una tarea es necesario emplear un grupo de facultades y segundo, respecto a la ejecución de la tarea, es que se puede establecer si un estudiante es hábil porque es posible determinar desempeños diestros. En este sentido, somos hábiles en tareas, no en áreas ni tampoco en facultades. Por eso no decimos que un estudiante es hábil en resolver problemas en general, sino que es hábil en resolver problemas matemáticos por las tareas que ahí se colocan o de las ciencias por la misma naturaleza de esas tareas.
Esto quiere decir que el desarrollo de las competencias es un proceso de aprendizaje en donde el competente, como menciona Carlos Vasco, da un paso más allá del desarrollo de su habilidad, pero este paso es crucial. Además de ser capaz de completar una tarea correctamente, también es capaz de encontrar nuevas tareas y situaciones en las que se puede aplicar. En este sentido, el ser competente implica transferir nuestras habilidades, pero la transferencia no es simplemente como decir voy a aplicar la habilidad en otro contexto, sino que necesita de, primero, tener desarrolladas las habilidades, es decir, estar en su etapa final. Segundo, tener la inclinación o motivación para emplear esas habilidades en otros escenarios diferentes donde la habilidad se ha aprendido, porque si el estudiante no quiere hacer uso de la habilidad, pues no lo hará. Tercero, tener la capacidad de la sensitividad, es decir, poder determinar los puentes para percibir en qué momento específico debe aplicar esa habilidad aprendida en otro contexto nuevo. La construcción de los criterios de evaluación deben considerar que valorar las competencias es necesario valorar si un estudiante puede o no transferir sus habilidades. Es decir, que debemos valorar los desempeños de nuestros estudiantes a partir de que podamos determinar, primero, si ya ha desarrollado la habilidad, segundo, si tiene la inclinación para emplear esa habilidad y tercero, que es fundamental, debemos valorar que un estudiante tiene esa sensibilidad para percibir en qué contexto nuevo puede aplicar esa habilidad. Tenemos una propuesta para la elaboración de criterios de evaluación a partir del enfoque por competencias. Y en esa propuesta hay algunos elementos que vamos a desarrollar para elaborar estos criterios. Es importante pensar que esta elaboración de criterios debe hacerse desde el mismo momento de la planeación. Es decir, cuando planeamos las acciones de enseñanza y de aprendizaje, inmediatamente planeamos la evaluación, porque estos tres bloques están estrechamente interrelacionados y hacen parte de una misma unidad. Además que los tres deben tener coherencia. Tener criterios claros de evaluación es un acto ético. Se aprenden valores cuando se reconoce que la evaluación es una oportunidad para avanzar. Cuando el estudiante siente que sus profesores se preocupan por sus progresos, pero sobre todo cuando se conocen unas reglas de trabajo y éstas se respetan. ¿Por qué es importante seleccionar los aprendizajes y no los temas? Entonces, cuando seleccionamos un tema, como por ejemplo los medios de comunicación, nos enfrentamos a un objeto de estudio sin elementos significativos que direccionen una ruta de trabajo. Entonces, en algunas ocasiones los maestros empiezan a conceptualizar sobre lo que son los medios de comunicación y resulta que la enseñanza no se puede quedar únicamente en la transmisión de información, de pedirle al estudiante teorías en abstracto sin contexto y sin sentido. Cuando como maestro selecciono los aprendizajes, como por ejemplo, evalúa información ofrecida por los medios de comunicación teniendo en cuenta el mensaje, los interlocutores y la intencionalidad. Los aprendizajes direccionan acciones didácticas. En ellos no solo está inmerso el qué, que es el objeto de estudio, que en este caso sería los medios de comunicación. Ellos poseen un verbo que indican el grado del aprendizaje, evalúa, y un contexto que sirve para la toma de decisiones sobre las acciones que se pueden trabajar con los estudiantes. Es decir, el aprendizaje me indica el cómo, pero también el contexto en que se realiza. ¿Dónde selecciono los aprendizajes? Estos los obtenemos en nuestros referentes de calidad o en los documentos orientadores como son los DBA o las mallas de aprendizaje. Como parte del segundo elemento encontramos el grado de desempeño. El verbo que obtenemos en el aprendizaje nos indica la profundidad que debe experimentar el estudiante en ese desempeño. Estas se consideran las ejecuciones observables que le permiten al estudiante la valoración, porque no es lo mismo recordar un dato que analizarlo o valorarlo. Revisemos en el ejemplo que tenemos en nuestro aprendizaje que hemos seleccionado. Evalúa información ofrecida por los medios de comunicación
teniendo en cuenta el mensaje, los interlocutores y la intencionalidad. En el ejemplo 1, el maestro está solicitando al estudiante que asuma una posición crítica y la sustente frente a la emisión de una noticia falsa. En el ejemplo 2, encontramos que el maestro le está solicitando al estudiante que compare los distintos medios de comunicación teniendo en cuenta los mensajes emitidos. Cuando revisamos el aprendizaje, nos están solicitando que evalúen. Evidentemente, en el ejemplo 1 encontramos que se asemeja la solicitud al aprendizaje que deseamos observar, porque el maestro le está pidiendo que asuma una posición crítica y la sustente. Pero en el ejemplo 2, cuando solicitamos al estudiante que compare, no estaría al mismo nivel de lo que se solicita en el aprendizaje que deseamos valorar, que es la evaluación. El tema de comparar los diferentes medios de comunicación nos sirve como una tarea o una actividad dentro del proceso, pero no serviría para valorar efectivamente el aprendizaje que nosotros deseamos observar en nuestro estudiante. El tercer elemento de los criterios de evaluación corresponden a las acciones y a los instrumentos que posibilitan oportunidades a los estudiantes para demostrar sus competencias. Normalmente el maestro toma la decisión de desarrollar una prueba escrita, pero hay diferentes estrategias que nos permiten valorar aprendizajes. Participar en entrevistas, en cineforos, unas guías bien elaboradas nos pueden entregar información útil, informes, exposiciones orales, un video, un audio nos puede entregar información y no como único instrumento la evaluación escrita, que puede ser una herramienta útil, pero no es la única. A partir de ciertas acciones didácticas se recomienda el uso de instrumentos de evaluación como las rúbricas, que nos sirven a través de sus indicadores a tener una evaluación un poco más objetiva. El cuarto elemento para desarrollar criterios de evaluación corresponde a las evidencias de aprendizaje. En esta propuesta, estas evidencias son pruebas concretas y tangibles que permiten valorar los desempeños y las podemos clasificar en evidencias de conocimiento, actuación o producto. Las evidencias de conocimiento están relacionadas con el saber y el comprender. Incluye el conocimiento de hechos, procesos, la comprensión de principios y las teorías, y las maneras de aplicar los conocimientos en situaciones cotidianas o nuevas. Las evidencias de actuación permiten obtener pruebas del saber hacer. Están relacionadas en cómo el estudiante ejecuta un proceso o una habilidad y al resultado que se obtiene cuando se ponen en juego sus conocimientos. Permite obtener información directa y de mejor calidad sobre la forma como desarrolla un proceso, para así identificar los aprendizajes que posee y los que debe analizar. Estas evidencias de desempeño contienen las evidencias de conocimiento y las podemos observar a través de un video o cuando tenemos a nuestros estudiantes desarrollando una prueba de laboratorio, una exposición oral, o lo observamos elaborando y siguiendo instrucciones para cumplir un fin. Las evidencias de producto corresponden al resultado que se obtiene del desarrollo de una actividad realizada por el estudiante en formación. El producto puede ser material, puede ser un artículo, un documento escrito el cual refleje el aprendizaje alcanzado. Estas evidencias de producto nos permiten hacer inferencias sobre el proceso o método realizado por el estudiante. En estos tiempos donde no tenemos presencialmente a los estudiantes, las evidencias de producto pueden ser una gran forma de obtener aprendizajes o que nos entreguen sobre lo que él está desarrollando en casa a partir del acompañamiento que podemos realizar a través de los recursos que deseamos usar. El quinto elemento para tener en cuenta en la elaboración de los criterios de evaluación corresponde a los actores que participan en este proceso de evaluación.
Para que sea objetiva la evaluación, requiere que todos los actores que convergen en el proceso educativo participen. La heteroevaluación no es el único actor importante en el proceso.